a hacer priorización curricular. ¿Qué significa eso? Que de los aprendizajes, ¿no es cierto?, de los objetivos que están en el programa, nosotros debemos considerar algunos como en primer lugar. ¿Ya? Ahora, lo que estábamos viendo de las hormonas quedó suspendido. Si nosotros alcanzamos a terminar esta unidad y ver todo lo que debemos ver, y nos queda tiempo, continuaríamos con, ¿no es cierto?, la otra parte de la unidad en que estamos. ¿Ya? Listo. Así que voy a compartir con ustedes el Power. Ya. En esta unidad nosotros vamos a hablar, esta unidad que se llama genética, vamos a hablar del material genético, vamos a hablar de cómo se traspasa ese material genético entre las generaciones, cuál es el mecanismo que lleva a que se pueda traspasar ¿no es cierto?, entre las células el material genético. O sea, vamos a ver división celular, vamos a hablar de los cromosomas, ¿no es cierto?, vamos a ver todo eso durante un tiempo, ¿no es cierto?, y es lo que abarca esta unidad, ¿ya? Bueno, la clase de hoy día, ¿no es cierto?, vamos a hablar acerca del ADN y su historia, que son temas en realidad frente a los cuales ustedes tienen algún conocimiento, ¿ya? Por lo menos del ADN, a lo mejor de la historia no, pero sí algo saben del ADN. Vamos con el objetivo. Dice describir el modelo del ADN basándose en su historia y lo investigado. ¿Ya? ¿Listo? Ese sería el objetivo de la clase. Empecemos entonces. ¿Qué sabemos del ADN? A ver, aquí quiero escucharlos a ustedes y quiero que me cuenten qué saben del ADN. Por ejemplo, la Saray. A ver. Cualquier cosita que sepan. ¿Vale? Ya, ahora sí. Ahí sí. Es algo que se encuentra en todos los seres vivos. Ya, es algo. ¿Y ese algo qué será? A ver. ¿Qué será ese algo? Dice la... Es un componente. Como para Ya. identificar a la persona específicamente por su ADN, Ya, que todos son distintos. nos permite, sí, cada persona tiene su ADN. Ya, ¿qué más me pueden decir? A ver, Montserrat Vilches. ¿Qué más sabe del ADN? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Han escuchado algo más? Sí, A varias ver. veces. Sebastián Codoseo. ¿Qué sabe del ADN? A ver. Nada más. Bueno, veamos aquí. Bueno, algunas cosas que uno aprendió, ¿no es cierto? Uno dice que es una molécula que contiene el material genético o las características de los individuos. Eso es lo que uno aprende generalmente, ¿no es cierto? Lo que uno más escucha y que se repite. Y yo creo que todos alguna vez han visto imágenes del ADN, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? A ver. Sí, ¿Todos han visto profe. imágenes del ADN? ¿Sí? Sí. Ya, ¿y cómo es el ADN? Es como una escalerita que se va encurvando. Ya, ¿qué más? A ver, los demás. Los demás. Isaí, ¿has visto imágenes del ADN? Ya, pues chiquillos, respóndanme, sí, no. ¿Alguna cosita, pues? Javiera Medina, ¿ha visto imágenes del ADN? Bueno, veamos entonces. Y aquí hay una imagen,
más o menos que, digamos que lo representa. Ahora, el ADN, como dice, es una molécula que contiene el mensaje genético o la información genética, ¿ya? Para todo el funcionamiento y organización de las células, y por lo tanto de los seres vivos, porque todos los seres vivos se componen de células. ¿Ya? Ahora, debido a esto, ¿no es cierto?, el ADN va a controlar los distintos procesos y funciones que ocurren en los seres vivos. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen que haber oído hablar o haber visto, ¿no es cierto?, para los cromosomas de la célula. Bueno, el ADN compone estos cromosomas. ¿Ya? Ahora, ¿dónde encontramos este ADN? Sabemos, ya lo dijimos, en todos los seres vivos, pero específicamente, si hablamos de las células de los seres vivos, en el caso de los organismos que están formados por células eucariotas, se encuentra encerrado en el núcleo. En cambio, en aquellos organismos que están formados por células procariotas, está disperso en el citoplasma. Ahora, también podemos encontrar ADN en menor cantidad en algunas estructuras que son propias de las células eucariotas, que son ciertos organelos, como las mitocondrias y cloroplastos. Esos son como órganos que tienen las células, la célula eucariota, ¿ya? Y al interior de ellos también se encuentra ADN, en menor cantidad que el ADN que encierra el núcleo, ¿ya? Entonces, todos los seres vivos tenemos ADN y lo tenemos al interior de las células, y en algunos casos está encerrado, por ejemplo, en la célula eucariota, está todo encerrado en el núcleo. ¿Ya? Sigamos. Ahora, hablemos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la química, ¿sí? ¿Qué es lo que es el ADN? Es una molécula, ¿ya? Bueno, y específicamente un tipo de sustancia que se llama ácido nucleico. Ahora, lo que debemos tener claro es que el ADN no se conoce hace tanto tiempo atrás. Recién se vino a descubrir, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, 1830 y tanto, ¿ya? Y nadie sabía, ¿no es cierto?, se descubrió al interior de la célula, pero nadie sabía de qué se componía y se empezó a estudiar, ni qué tipo de molécula era tampoco. Entonces, a través de muchos años de estudio, se llegó a clasificar como una sustancia química que se llama ácidos nucleicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esta como especie de sigla? Que no es una sigla en realidad. Bueno, significa ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Eso es lo que significa. ¿Y qué es? ¿Qué tipo de sustancia es? Es un ácido nucleico. ¿Ya? Como dice ahí, presente en todas las células y también en todos los seres vivos y también en algunos virus. Ustedes han oído hablar de los virus, ahora están de moda los virus, con esto del coronavirus están de moda, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un poquitito de historia. En realidad, dentro de la biología hay mucha, pero mucha historia, ¿ya? Yo siempre cuento que a mí me cargaba la historia. Yo decía, ¿para qué sirve? Pero cuando llegué a la universidad y empecé a tener biología, lo primero que apareció, la historia. Ya, apareció ahí un cuadro con una serie de personajes y fecha en que se hizo este descubrimiento, en que se hizo esto otro, y se descubrió esto después. No podemos obviar la historia, ¿no es cierto? Porque en ciencias hay muchos avances, por lo tanto, lo que va quedando, o sea, va siendo parte de la historia. Nuevos descubrimientos y lo que está detrás como historia. ¿Ya? Bueno. No, era en el 30 y tanto, era en el 69. En 1869 fue descubierto el ADN en ciertas células de salmón, ¿ya? Y al interior del núcleo de las células de salmón. Ahora, se le llamó en ese tiempo, no se habló de ADN, sino que se le llamó nucleína, porque estaba en el núcleo de la célula. Entonces, se dieron cuenta que estaba esta molécula al interior del núcleo de las células, por lo cual se le
llamó, ¿no es cierto?, nucleína. ¿Ya? Ahora, se le hicieron estudios y se averiguó que estaba compuesto, por ejemplo, de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? O sea, se averiguó su composición química. ¿Ya? Y años más tarde, ¿no es cierto?, esta molécula se fue separando, ¿no es cierto?, y esta molécula estaba asociada también a unas proteínas, por lo tanto, ¿no es cierto?, se le separó a la molécula que era el ADN propiamente tal, que era una sustancia ácida, ¿ya?, y se le llamó ácido nucleico. ¿Por qué se le puso esta sustancia, que era el ADN? ¿Por qué se le puso ácido nucleico? Una, porque estaba en el núcleo. Y dos, porque es una sustancia ácida. Reacciona, es una sustancia ácida. Químicamente hablando, es una sustancia ácida. Ustedes han aprendido en química que hay sustancias ácidas, hay sustancias neutras y hay sustancias que se llaman básicas. Lo opuesto a lo ácido. Ya, en el caso del ADN, ¿no es cierto?, al fragmentarlo, ¿no es cierto?, al estudiarlo se determinó que era una sustancia ácida. Y por el hecho de haberlo encontrado en el núcleo de células de salmón, se le llamó ácido nucleico. Más adelante, mucho más adelante, ¿no es cierto?, se fue estudiando con mayor detenimiento, ¿no es cierto?, la composición de estos llamados ácidos nucleicos. ¿Ya? Ahora, algunos años después, más o menos 80 años, ¿no es cierto?, se descubre, ¿no es cierto?, que tiene una estructura compleja, porque de todo lo que hablamos delante era la composición química, pero ahora es la estructura, o sea, cómo es estructuralmente, ¿no es cierto?, esta molécula. Ahora, aquí hay una imagen que nos muestra cómo es esa molécula, pero eso no se sabía. Entonces, en 1930 empiezan a estudiar la estructura del ADN y ¿qué es lo que plantean? Que tiene una estructura compleja, pero no dicen mucho más. Luego, en 1953, dos científicos, que son James Watson y Francis Crick, ¿ya?, estudiaron la estructura del ADN, hicieron modelos de él y propusieron, ¿no es cierto?, el modelo más aceptado que existe hoy en día para la estructura del ADN. Ahora, incluso ellos ganaron un premio Nobel, por haber descubierto la estructura del ADN. ¿Ya? Entonces, ellos pudieron llegar a establecer que esta molécula se componía de dos cadenas de átomos, ahí yo lo estoy mostrando, ¿ya?, que estas cadenas estaban apareadas, se unían. Si ustedes se fijan, aquí, si ustedes recuerdan, delante la compañera dijo que la molécula era como una escalerita. Es porque estas dos hebras, si ustedes se fijan, estas son como cadenas o hebras. Después está la otra. Están unidas entre sí, ¿ya? Entonces, se dice que están apareadas y unidas. Y además están, ¿no es cierto?, en direcciones opuestas. Es como si yo tomara dos lápices Bic, dos lápices azules Bic con su tapa, y uno lo pusiera paradito y el otro lo pusiera de cabeza. ¿Ya? Bueno, así están estas dos cadenas. Estas dos cadenas, ¿no es cierto?, están orientadas en direcciones opuestas. ¿Ya? Y lo otro que descubrieron también es que estas dos cadenas estaban unidas entre sí y se disponían espacialmente. Y se disponían de tal manera que era como una escalera de caracol. ¿Ya? Como dice ahí, orientadas las dos cadenas en direcciones opuestas y que giran alrededor de un eje común, piensen en un eje imaginario, como que se enrollan alrededor de algo, pero en forma como paralela, ¿ya?,
y forman esta que le llaman doble hélice. ¿Listo? Ya, pero la verdad es que antes de que ellos hicieran este gran descubrimiento, hubo otra científica, ya, Rosalind Franklin, y otros colaboradores, que ella estaba estudiando, ¿no es cierto? Estaba estudiando la molécula de ADN, ¿ya? Y ella llegó a fotografiar la molécula de ADN, que es lo que en este caso se conoce como la foto 51, ¿ya? Que fue sumamente importante, como dice ahí, clave, para demostrar cómo era la estructura del ADN, ¿ya? Entonces, aquí está la foto. Esta foto está tomada como mirándola de arriba. Ya, estamos hablando de una foto bien especial, ¿ah? No es una foto así como la que uno se saca con una cámara, con el celular, no. Entonces, ustedes van a tener que averiguar un poquitito acerca de esta foto, porque esta foto, ya, que ella tomó en 1951, sirvió para que Watson y Crick, ¿no es cierto?, se llevaran la mayoría de los aplausos. De hecho, ellos ganaron el premio Nobel. ¿Ya? Entonces, quien trabajó, quien se tendría que haber llevado los aplausos por el descubrimiento que hizo fue Rosalind Franklin en 1951. Ahora, a ellos se les reconoce muchos años después. Incluso muerto se le hace el reconocimiento, porque quienes se llevaron los aplausos fueron, ¿no es cierto?, Watson y Crick, pero en el fondo la que hizo el gran descubrimiento fue ella. Ya. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a estudiar la estructura de la molécula de ADN. Vamos a entender esto de que la molécula está formada por dos cadenas o dos hebras paralelas o antiparalelas, como se dice también, que están orientadas en dirección opuesta y que se disponen espacialmente y se enrollan como una escalera de caracol. ¿Ya? Así que, para allá vamos. Bueno, ¿cómo es la estructura del ADN? Aquí la tenemos, ¿no es cierto?, ya como paradita, porque la otra se mostraba así como horizontal, ¿ya? Bueno, aquí vamos a decir entonces cómo está constituida, ya. Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas o hebras. Obviamente, dos cadenas o hebras ¿de qué? De átomos. Y yo mencioné delante de qué, cuáles eran estos átomos, ¿ya? Yo delante mencioné cuáles eran estos átomos, ¿ya? Y dije que eran, a ver si me resulta, átomos de carbono, ahora lo voy a poner acá abajo, átomos de carbono, voy a poner una rayita, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno y átomos de fósforo. ¿Ya? Esos son, ¿no es cierto?, los átomos que constituyen a estas dos cadenas. ¿Ya? Ahora, ojo, aquí nosotros tenemos una gran cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, de nitrógeno y de fósforo. ¿Ya? O sea, esta molécula está compuesta de miles de átomos, pero que tienen un orden, que hay una organización en esta molécula para que llegue a ser, ¿no es cierto?, esta doble hélice, ¿no es cierto?, doble hélice o dos cadenas de átomos. Ahora, tengo que hacer desaparecer, eso se me había olvidado.
Ya. Esta cadena está formada por una unión consecutiva de nucleótidos. Ya. Estos átomos que yo dejé anotados acá forman unas moléculas más pequeñas que son los nucleótidos. Y esos nucleótidos se van uniendo. Entonces, los nucleótidos son moléculas más simples y pequeñas. ¿Ya? Acuérdense que una molécula es una asociación de átomos. Una asociación definida de átomos. ¿Ya? Entonces, primero se tienen que formar estas moléculas más chiquititas y después se van a unir esas moléculas chiquititas y van a formar esta gran molécula. Porque el ADN son moléculas muy grandes. ¿Ya? Bueno, luego los nucleótidos del ADN están formados por, y aquí vamos a decir cómo está constituido cada nucleótido. ¿Ya? Bueno, cada nucleótido a su vez está formado por 3 grupos de átomos. ¿Ya? Un grupo de átomos que se llama azúcar pentosa, porque se compone de 5 átomos de carbono, de ahí viene lo de pentosa. Después, estos nucleótidos están formados por un grupo fosfato y por otro grupo de átomos que se llama base nitrogenada. Ahora, el azúcar pentosa del ADN es una sola, la desoxirribosa. ¿Ya? Porque hay distintas azúcar pentosa. ¿Cuál es la que conforma a estos nucleótidos? Se llama desoxirribosa. De ahí el nombre del ADN. Ya vamos a ir ahí luego otra vez. Y el otro grupo que se llama grupo fosfato, que siempre es el mismo en todos los nucleótidos. ¿Ya? Y luego la base nitrogenada. Pero las bases nitrogenadas son las que pueden cambiar. Estos son siempre los mismos. En un nucleótido. Esto siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia en un nucleótido? Esto. Porque va a haber una azúcar pentosa en un nucleótido, formando un nucleótido, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, o puede ser esta. ¿Ya? Ahora, estos 3 grupos de átomos constituyen a un nucleótido. ¿Y de qué están hechos todo esto? De átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y de fósforo. ¿Ya? Vamos a borrar porque voy a cambiar. Preguntas. Necesito que me digan lo que no han entendido, porque yo necesito avanzar, pero también me interesa saber las dudas que van teniendo. ¿Ya? Preguntas. Ya. Sigamos. Entonces, un nucleótido está formado por 3 grupos de átomos, que son grupo fosfato, el azúcar pentosa y la base nitrogenada. El grupo fosfato siempre el mismo, el azúcar pentosa también. ¿Cómo se llama el azúcar pentosa que constituye a los nucleótidos de ADN? Escucho. ¿Cómo se llama el azúcar pentosa? ¿Qué nombre recibe? Niños, hay más de 40 y más de alguno podrá hablar, pues. Desoxibosa. Desoxirribosa. Es medio larga la palabra. Desoxirribosa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo son estos grupos? Bueno, ahí los vamos a ir viendo. Vamos a hacer una representación. ¿Ya? Vamos a representar a un nucleótido. Y para hacer una representación, yo voy a usar cualquier figura. En este caso, se me ocurre usar un círculo. Acuérdense que un nucleótido es un grupo de átomos. Entonces, yo voy a representar, si un nucleótido es, ¿no es cierto?, es una molécula, está formada por muchos átomos que se disponen en el espacio, ¿ya? Pero este nucleótido está formado por 3 grupos de átomos más simples,
que están dispuestos de alguna manera. Pero yo quiero hacer una representación sencilla. Ya. Ahora, si todo esto es mi nucleótido, ¿qué debo colocarle aquí a esta representación de mi nucleótido? Podría haber usado un cuadrado, un triángulo, un rombo, pero se me ocurrió usar un círculo. Medio achatado el círculo. Ya. ¿Qué debo anotar aquí para que me represente un nucleótido? A ver, escucho. ¿Qué debo anotarle para que me sirva como representación de un nucleótido? ¿De qué estaba formado cada nucleótido? Recuerden que la molécula de ADN está formada por 2 cadenas de nucleótidos. ¿Y cada nucleótido de qué dijimos que estaba constituido? Vuelvo atrás. De 3 grupos de átomos. ¿Cuáles son esos grupos de átomos que constituyen al nucleótido? Un grupo fosfato, azúcar pentosa, base nitrogenada. ¿Hay alguno de estos que cambie? ¿O son siempre todos iguales? ¿Todos los grupos fosfatos son iguales? ¿Todas las azúcar pentosas son iguales? ¿Todas las bases nitrogenadas son iguales? La base nitrogenada, Estas cambian, ¿no es cierto? Aquí hay 4 distintas, en cambio está ahí solo una azúcar pentosa que se llama desoxirribosa, esa, y solo un grupo fosfato. Ya. Entonces, yo quiero representar a un nucleótido. Y estoy usando una figura que se me ocurrió que es un círculo. ¿Qué le voy a anotar a esto para saber qué es lo que compone un nucleótido? Ya. Primero voy a hacer lo siguiente. ¿De qué elementos químicos o átomos se componían los nucleótidos? ¿Cuáles eran los elementos químicos que los componían? ¿Cuáles son los átomos? Lo anoté delante. ¿Cuáles son los átomos que componen al ADN y por lo tanto a los nucleótidos? Porque los nucleótidos son moléculas, así que tienen que estar hechas de átomos. Ya, El un nucleótido está carbono, carbono, ¿cuál otro? Hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, 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 y fósforo. nitrógeno y uno más, Fósforo. fósforo. Pero, ¿qué hice? ¿Qué anoté ahí? Nada que ver, puse una R. Ya, fósforo. Hay que ver eso. Pero, estos, no soy buena para escribir acá, son muchos átomos de carbono, de hidrógeno, se organizan para formar este nucleótido, se organizan en 3 grupos. ¿Cuáles eran esos 3 grupos? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que sea? Voy a dividir en 3 partes. Y uno va a ser un grupo de átomos que lo voy a llamar como, ¿qué nombre le pongo acá? A este. Lo dividí en 3 partes. ¿Por qué lo dividí en 3 partes a mi representación? Porque son 3 grupos. Porque cada nucleótido está formado de 3 grupos de átomos. Ya, ¿qué nombre le quieren poner a este? ¿Cuál? ¿Cuáles eran los 3 grupos que componían a los nucleótidos? Fosfato. O sea, Grupo fosfato. sí. ¿Ya? No es, porque fosfato sería, Grupo bueno, fosfato. grupo fosfato. Entonces voy a poner una G y una P. La P es de fósforo. ¿Ya? Grupo fosfato. Ya. La otra. ¿Qué nombre quieren que ponga acá? No importa el orden en este minuto, porque es solo una representación sencilla, nada más. Base nitrogenada. Ya, la base nitrogenada. Pero debemos saber que la base nitrogenada hay 4 distintas. Puede ser o una adenina, puede ser una timina, puede ser una guanina, o podría ser una
citosina. Ya. ¿Y esto qué será? Un azúcar Azúcar pentosa. El azúcar pentosa. ¿Y cómo se llama el azúcar pentosa de los nucleótidos del ADN? De hecho, de ahí sale el nombre del ADN. Ácido desoxirribonucleico. El azúcar pentosa le da el nombre. ¿Cómo se llama el azúcar pentosa de los nucleótidos de ADN? Desoxirribosa. Desoxirribosa. Muchas gracias. Claro que no la voy a escribir toda porque si no voy a terminar con tendinitis. Voy a poner desox, ¿ya? Y el punto. No me resultó. Desoxirribosa. Listo. Esta es mi representación del nucleótido. ¿Se entiende la idea? ¿Niños? Sí. 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 Ya. Liz Taylor. Sigamos entonces. Y ahora yo tengo que, porque no voy a dejar este garabato aquí tan feo. Ya. Vamos a ver ahora. Ese solo feo lo voy a dejar. Nada más. ¿Cómo es en realidad? Recorcholis quedó, tengo que borrarlo. ¿Cómo es en realidad un nucleótido? Ahora lo vamos a ver cómo es en la realidad. ¿Ya? Así es, aquí lo tengo. Aquí está más esquematizado. Aquí está con los átomos aproximadamente. Ya. Ahí está representado la base nitrogenada, la desoxirribosa y el grupo fosfato. Ahora, fíjense ustedes la disposición de estos grupos de átomos. Siempre se ubican así. A este lado y hacia acá, ¡pum! La base nitrogenada. A este otro lado, el grupo fosfato. Y como en el centro, pareciera como en el centro, la desoxirribosa. Esto es un nucleótido. Por eso que yo hice delante una representación. Al lado derecho, ahora está cada uno de estos más o menos con algunos de sus átomos. Aquí no se muestran todos los átomos. Aquí tampoco. Porque estos tienen otros átomos más. Entonces aquí está mostrando solamente los átomos de nitrógeno y hidrógeno. ¿Ya? Este sí, este los tiene todos. El grupo fosfato siempre se va a componer de un fósforo al centro y y átomos de oxígeno que lo rodean. Entonces, la disposición espacial es como una esfera, por eso se representa por un círculo. Ya. Pero quiero que vean ustedes, este es la desoxirribosa, ¿ya? Aquí le pusieron azúcar pentosa, pero equivale a una desoxirribosa. Quiero que se fijen, donde yo voy a poner la punta de la flecha, ahí hay un átomo de carbono, otro átomo de carbono 2, átomo de carbono 3, átomo de carbono 4, átomo de carbono 5. Ahí están los átomos de carbono que tiene la desoxirribosa. La desoxirribosa se compone de átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. ¿Ya? El grupo fosfato se compone de átomos de oxígeno y de fósforo. Y la base nitrogenada, bueno, de nitrógeno, de hidrógeno, de oxígeno también. ¿Ya? ¿Listo? Pero miren la disposición. Siempre en esa ubicación unido al azúcar pentosa y por el otro lado unido al azúcar pentosa, el grupo fosfato. Tiene que estar unido porque estos hacen una molécula un poco más grande. Y muchos nucleótidos unidos forman al ADN. Entonces, veamos acá. Los lados de la escalera, como en las orillas, están, ¿no es cierto?, por los grupos fosfato y el azúcar pentosa. Y en el centro quedan estos que llamamos base nitrogenada. O sea, si yo lo mirara, pudiese tener enrollado hacia abajo la molécula de ADN y la mirara desde arriba, al centro vería las bases nitrogenadas y se unen. Estas rayitas me representan las bases nitrogenadas. Y miren, las rayas me representan las bases nitrogenadas. Miren los colores y miren quién se une con quién siempre. Siempre se une un azul con una verde.
¿Quién es la azul? La guanina. ¿Quién es la verde? La citosina. Siempre se unen. Guanina con citosina. Siempre se une. Adenina con timina. ¿Ya? De esa manera están unidas. Ya. Los escalones del interior de la molécula, estos que yo mostré acá, son las bases nitrogenadas a través de las cuales se unen las cadenas. ¿Ya? Y estos enlaces químicos que hay aquí se llaman puertas de hidrógeno. Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Veamos ahora. Miren la imagen que aquí estoy mostrando. ¿Qué muestra esta imagen? Quiero que se fijen bien, miren bien, qué es lo que muestra la imagen. ¿Una molécula? Es un pedazo, todo esto es un pedazo de una cadena de la molécula de ADN. Si yo aquí tengo base nitrogenada, azúcar, fosfato, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es? Nuclei. Un nucleótido. Eso mismo. Ya. Entonces, me muestra nucleótido. ¿Qué es lo que es esto otro? Otro nucleótido. ¿Qué es lo que es este otro? Otro nucleótido y otro nucleótido. Entonces, ¿qué me está mostrando? La imagen nucleótidos. Ya. ¿Qué más me muestra sobre estos nucleótidos? Me está mostrando que están unidos. Esa raya me está uniendo a este nucleótido con el que continúa. Esa raya es un enlace químico. Son enlaces químicos. Entonces, los nucleótidos para formar las cadenas de ADN tienen que estar unidos. Unión de nucleótidos. Y este enlace tiene un nombre. No es cualquier enlace. Se llama enlace fosfodiéster. ¿Cuántos nucleótidos hay representados acá? ¿Cuántos nucleótidos hay dibujados acá? 4. 4. 1, ¿ya? 1, ¿qué hice? No, ahí. 1, perdonen que el pulso sea tan malo. 2, 3 y 4. Y estos nucleótidos están unidos entre sí por un enlace químico que se llama enlace fosfodiéster. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Y lo último acá, va a quedar la actividad y el resumen va a quedar para ustedes. Los nucleótidos tienen que estar unidos. Miren, yo hice una representación. ¿Ya? Si esto, ¿qué es lo que sería cada uno de estos? Como dice ahí, para formar las cadenas, los nucleótidos se unen entre sí en zonas específicas a través del enlace fosfodiéster. ¿Qué me representaría esto? Cada rectángulo, un nucleótido. ¿Qué me representaría la rayita roja? El enlace que une a un nucleótido con otro, que se llama enlace fosfodiéster. Ese es el enlace fosfodiéster. Esta es una representación. ¿Cuántos nucleótidos se representaron? ¿Cuántos nucleótidos están representados ahí, chiquillos? Cuenten. Cada nucleótido, cada rectángulo es un nucleótido. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos enlaces fosfodiéster se establecieron? Uno, 2, 3, 4 enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Listo. Y acá está lo que estudiamos hoy, que es el ADN, un poquito de historia del ADN, la estructura del ADN, lo que son los nucleótidos, cómo están constituidos y cómo se unen. Ya, no alcanzamos a responder eso porque estamos en la hora. Está todo
tiene que ver con lo que dijimos delante. Y no hay tarea, pero va a quedar de tarea lo que no alcanzamos a responder acá. ¿Qué